Bueno, las alergias son reacciones exageradas de nuestro sistema inmunológico. Respondemos exageradamente hacia algo que normalmente es inofensivo para la mayoría de las personas. Entonces realmente es una combinación entre una predisposición de cada persona para responder exageradamente y un sistema de defensas, un sistema inmunológico que no se controla bien. ¿Cómo se puede diagnosticar? Bueno, primero conociendo las enfermedades, ver las manifestaciones, saber el cuadro clínico. Y así podemos saber si su problema es una rinitis, o es asma, o es urticaria o dermatitis, problemas en la piel, en vías respiratorias. Y luego confirmarlo. Necesitamos confirmarlo buscando por lo menos anticuerpos que les llamamos a veces de alergia, anticuerpos IgE, que se pueden medir en sangre o en pruebas en la piel para poder saber si realmente está respondiendo con ese mecanismo hacia eso que no debería de hacerlo. Bueno, los casos más graves normalmente el paciente ya va al médico porque se da cuenta que algo no está funcionando bien. Pero lo que también nos ocurre es que los casos que no son muy graves, que son leves, como puede ser una rinitis, muchas veces vienen confundidas con simplemente catarros y pero cuando se ponen a pensar dicen, pero este catarro lo tengo en las mismas circunstancias, en las mismas situaciones, se me repite cada año, tengo una historia y siempre agarro en esta época el catarro. Pues a lo mejor es cuando hay que ir al alergólogo a pensar, a que haga el diagnóstico para ver si no es un catarro, es una rinitis alérgica y como tal en los periodos donde estamos con una mayor exposición a esos alérgenos tenemos más síntomas y ese es uno de los trabajos importantes, llamar la atención de la importancia del diagnóstico precoz en la alergia. Son patologías crónico-inflamatorias que se presentan cada vez más frecuente en la población. De hecho, la enfermedad alérgica más frecuente es la rinitis alérgica. Actualmente el 40% de la población lo presenta. Y si es en bronquio se llama asma, si es en ojos se llama conjuntivitis alérgica, si es en piel dermatitis atópica o urticaria, o si es a nivel gastrointestinal, alergia alimentaria. Entonces, cuando los síntomas son repetitivos, mucho más frecuentes, lo más importante es no automedicarte y acudir al médico para ver qué está pasando con tu problema. Eso es muy importante. Yo creo que, bueno, a veces vemos la inflamación como un problema, vemos como una respuesta mala de nuestro organismo. Realmente la inflamación nos da problemas cuando no la regulamos bien. Bueno, la inflamación es una respuesta del sistema inmunológico hacia algo que el sistema inmunológico considera, entre comillas, que es dañino. Entonces, sí nos causa problemas porque inflamar significa encender un fuego, causamos un fuego en ese tejido, en ese sitio y al final tenemos algún daño. Pero aquí el problema no es en sí solamente la inflamación, sino por qué se da la inflamación. Nuestro sistema inmunológico está reconociendo como agresivo algo que es inofensivo y está recibiendo señales de los tejidos, bien sea en la piel o en el aparato respiratorio, digestivo, de que hay problemas ahí. Entonces la respuesta del sistema inmunológico es hacer inflamación, es su forma de defendernos. Y como usted bien dice, hacia un microorganismo, hacia una bacteria, hacia una infección, esa inflamación es útil para eliminar a ese patógeno, a ese causante de problemas. Pero hacia un polen de una planta, hacia un ácaro del polvo, hacia un alimento, que no son agresivos, son inofensivos, esa misma respuesta inflamatoria termina siendo dañina. Nosotros en el diagnóstico alergológico, una de las partes son las pruebas cutáneas y nos basamos en poner extractos de los diferentes alérgenos y hacemos una mínima punción porque ni siquiera se sangra, es decir, es un prick y se obtiene un abón, es decir, una especie de inflamación localizada si el paciente es alérgico contra o está sensibilizado contra esa sustancia. Esto me gusta porque se lo explico a los pacientes cuando dicen ¿qué es lo que tengo en la nariz? ¿Por qué tengo el asma? ¿Por qué? Bueno, pues eso que ocurre que en los 15 minutos nosotros ya hemos visto cómo se ha formado el abón, que es lo que les explico, que cuando respiran el alergeno y lo tienen en la nariz, ahí no hace falta hacer prick porque es una mucosa, pero se produce lo mismo y eso es el que traduce, obviamente, esa inflamación en que se forme el liquidillo, se forme la rinorrea, se forme incluso la congestión por la inflamación y se cierre la vía aérea superior y vengan todo lo que son la sensación de picor, de prurito nasal y esos son los síntomas de la rinitis alérgica, es decir, a la base hay un proceso que se inicia por un alérgeno que acaba con una inflamación que nos da los síntomas de forma muy rápida. De hecho, alergia es inflamación. Es una inflamación crónica dependiendo la mucosa que afecte. Y el tema es una respuesta
física, química, liberación de citocinas que favorecen que este tejido se dañe y empiecen los síntomas típicos que pueden ser comezón, que puede ser estornudo en salva, que puede ser tos nocturna, y son datos que frecuentemente el paciente te dice, ya llevo 3, 4, 5 meses o inclusive años presentándolo, o en alguna temporada del año me pasa más frecuentemente. Entonces, cuando es algo tan repetitivo en alguna época tan crónico, tienes que realmente buscar si es una alergia. El cuadro más grave que tenemos en alergia se llama anafilaxia. Es un fallo multiorgánico en el que prácticamente aparece mucho en las películas también, que se han muerto de un shock anafiláctico. Como puede ocurrir con una picadura de una abeja, con un himenóptero, puede ocurrir con un fármaco, puede ocurrir con un alimento. Bueno, las estadísticas en los últimos años han demostrado que se está aumentando la incidencia de casos, pero gracias a Dios no la mortalidad. Es decir, también hay una mayor concienciación de la gente de cómo tiene que prevenir a aquellos que tienen este riesgo, y eso también es una labor muy importante nuestra a nivel alergológico, el dar las indicaciones y aportar las medidas de tratamiento de urgencia a nuestros pacientes. Entonces podemos decir que la alergia va aumentando, pero la mortalidad asociada no va aumentando. Yo creo que a veces también dentro de la población en general se tiende a ir a los extremos, o pensar que es demasiado grave o pensar que es demasiado leve, que no nos interesa mucho, porque así son las enfermedades alérgicas. Hay personas que puede ser muy leve el cuadro, nunca le da un problema grave, y otras, como decía el doctor Anzoátegui, que puede tener una reacción tan grave que es un choque anafiláctico. Pero, por ejemplo, un paciente con asma alérgica, aunque puede ir desde leve y progresando a moderada, a grave, en cualquier momento puede tener un asma, una crisis grave, y eso puede aumentar el riesgo de mortalidad. Afortunadamente cada vez los detectamos más a tiempo y no ha aumentado esa mortalidad en general, pero el riesgo existe. Entonces sí, la verdad es que dar el mensaje de que siempre hay que controlar su enfermedad a tiempo es mucho mejor. O enfermedades como la dermatitis atópica, que también puede ser alérgica, que uno piensa que es solo la piel, pero le causa tantos problemas al paciente psicológicos que la depresión puede tener hasta ideas suicidas. Entonces también, afortunadamente no es frecuente que ocurra, pero no debemos menospreciarlas. Creo que lo más importante en las enfermedades alérgicas es cómo afectan la calidad de vida del paciente que la padece y de la familia que está al lado de ellos, ¿no? De querer ayudarlo y que el miedo de que te hizo una crisis, el miedo de que tuvo una exacerbación. Afortunadamente no, las tasas de mortalidad no son altas, pero sí disminuye mucho la calidad de vida, y aquí sí ves gente que no duerme bien o que duermen pero no descansan, que están enojados por el hecho de tener comezón, por el hecho de no poder hacer algún tipo de ejercicio porque si me agito empiezo a toser. Entonces, ante ese tipo de síntomas, lo más importante es acudir al médico. En los niños, sobre todo, hay que tener en cuenta que uno, por ejemplo, si hace un diagnóstico de un cuadro de alergia alimentaria ya de una cierta entidad, cambia la vida a toda la familia, porque ya no puede ir a un cumpleaños de otro compañero de la escuela porque a lo mejor le van a dar el alimento, tiene que ir con... Entonces, cuando van de viaje, dónde comemos, cómo es el restaurante, nos van a decir realmente los alergenos que contiene la comida. En muchos casos sí, se estaba avanzando mucho, pero hay en otros que todavía hay accidentes. Bueno, pues todo eso forma parte, y es lo que decía el doctor Cepeda, que la calidad de vida no solamente afecta al paciente alérgico, sino a todos los familiares que conviven con él. Bueno, son bacterias muertas. Son lisados, no están vivas, no pretendemos... el doctor Ortega Martel va a hablar específicamente del tema, pero nosotros sí que vamos a hacer dos diferenciaciones desde el punto de vista alergológico. El tratamiento, que lo hacemos también con extractos y que le llamamos inmunoterapia específica, en la que tomamos como punto de referencia la sensibilización específica del paciente y vamos a dar unos tratamientos para mejorar la alergia, y
otros son la inmunoterapia, podemos llamarla no específica, pero que refuerza todos los sistemas y que es precisamente lo que va a hablar el doctor Ortega Martel. Y en ese tema es muy interesante porque a veces hablamos de inmunoestimulantes solamente y lo que creemos es que vamos a activar más al sistema inmunológico. Y sí, cuando hay una infección, cuando tenemos un problema recurrente de infecciones, queremos que ese sistema inmunológico esté mejor preparado. Hacemos una inmunoestimulación. Pero ahora también el concepto abarca cómo regular al sistema inmunológico. Y de ahí viene la idea de inmunomodular. O sea, no solamente subirlo, sino también disminuirlo a tiempo. En una infección, por ejemplo, para erradicar a un agresor, a una bacteria, algún virus que está causando problemas, tenemos que activar el sistema inmunológico para que cause una respuesta inflamatoria que elimine a ese agresor. Pero luego tenemos que detener esa respuesta inflamatoria a tiempo para que la misma respuesta no nos cause daño. Ahí entra la regulación. Entonces un inmunomodulador lleva las dos partes. Primero estimula y luego regula. Si lo hace a tiempo y en forma coordinada, es un inmunomodulador útil. Y de eso es lo que vamos a platicar un poco, cuáles son las evidencias y cómo se pueden utilizar. A nivel mundial, actualmente hay alrededor de 1.000 millones de pacientes alérgicos y se espera que para el 2050 aumenten a 4.000 millones. Específicamente en México, si hablamos que rinitis alérgica es la enfermedad más frecuente, existen un estudio muy específico que valoró a dos grupos principales de pacientes, niños de 6 y 7 años, 13 y 14 años que son adolescentes, y encontramos en el grupo de escolares alrededor de un 11% de prevalencia de rinitis alérgica, y en el de adolescentes es mayor, del 15-16%. Y esto obviamente va aumentando y hay varios factores que favorecen esto: cambio climático, contaminación, aumento en el nacimiento por cesáreas, la disminución en nacimientos por vía vaginal y el aumento en número de nacimientos por cesárea, y aumento en el uso de antibióticos. También muchas veces el problema principal es que moco verde y fiebre es igual a antibiótico hasta demostrar lo contrario, y en ningún libro de medicina te catalogan color de moco por antibiótico que tengas que dar, y la gente asocia que tiene que tomar un antibiótico. Y si sabemos que el 90% de las veces que nos enfermamos es de origen viral, no necesitas un antibiótico, y el que estés utilizándolos, pues evidentemente son factores de riesgo que favorecen en los problemas alérgicos. Todo el mundo habla ahora del sobrecalentamiento global y no se centra en nada, y al final lo que haces es que el contacto directo con los pólenes de árboles, pastos, malezas se hace durante todo el año, durante todo el tiempo, cuando antes era normalmente entre 6 y 10 de la mañana. Y el paciente está constantemente sometido a estos pólenes. La contaminación es un factor muy importante. Vivir en ciudades cercanas a volcanes que estén causando erupciones, este tipo de contaminación, son factores irritantes que se suman al poder aumentar la prevalencia. Y evidentemente son patologías crónicas que estamos viendo mucho más frecuentes en la población. De hecho, yo suelo decir a mis pacientes, les suelo decir, no tenemos una nariz para la alergia y una nariz para la polución, es la misma, y se suman. Y esto es un concepto que lo tienen que tener muy claro, porque muchas veces llegan y dicen, no, hoy tengo catarro. Y digo, ¿cómo lo sabes? Es porque se suman las dos cosas. En cuanto a los tratamientos, aquí hay que tener una diferencia, sobre todo lo que son los grados de severidad o de gravedad de la propia enfermedad. Todos los cuadros alérgicos pueden ser desde formas muy leves a formas más graves. Para las formas leves, lo que más importante, aparte de la prevención con los tratamientos que ha explicado el doctor Ortega Martel, que también han mejorado mucho en el conocimiento, con el conocimiento de la respuesta inmune innata del sistema inmune, que ha cambiado un poco. De hecho, dieron el premio Nobel en 2011 a los descubridores de estos fenómenos. Nos ha permitido entender más los tratamientos, que nos sirven también un poco como prevención. Pero luego, dependiendo de los síntomas, vamos con diferentes escalones, dando desde tratamientos muy simples a tratamientos muy complejos. Para los tratamientos más simples, lo más importante es tratarlo al primer síntoma, no esperar a que uno se vaya agravando. Si nosotros tomamos el antialérgico rápidamente, vamos a cortar esa cadena y vamos a mejorar y nos vamos a mantener bien. Si no, vamos a ir subiendo de gravedad, al final vamos a necesitar más medicaciones. Y también en los últimos 20 años, realmente que empezaron las primeras investigaciones, disponemos para los casos más graves, disponemos de unos tratamientos
que lamentablemente sí son muy caros, hablando de finanzas, pero hay que tener en cuenta que cambian la vida de nuestros pacientes e incluso a los pacientes más graves hoy en día, en pocas semanas, en muy pocas semanas, se les cambia el curso de la vida prácticamente con el tratamiento biológico. Yo creo que en las enfermedades alérgicas tiene uno 3 caminos para el tratamiento en general. Uno, como bien decían ya, la prevención. Sabemos a qué somos alérgicos, ya diagnosticamos, hay que prevenir la exposición. Quizá es lo más complicado porque no es fácil evitar muchas veces a lo que somos alérgicos o lo que está favoreciendo la alergia, como la contaminación, pero a la larga es lo que puede ayudar a disminuir todos los problemas alérgicos. La segunda parte es lo que siempre hemos hecho, que es detener la inflamación. Entonces usamos muchos medicamentos para detener el incendio, detener la inflamación. Desde los primeros esteroides que se usan, que se siguen utilizando de diferentes maneras, hasta ahora tratamientos mucho más sofisticados, como decía el doctor Anzoátegui, anticuerpos monoclonales, ya dirigidos muy específico contra alguna vía de las que causan la inflamación en ese paciente. Y la tercera parte es regular, cómo ayudamos para que ese sistema inmunológico ya no responda exageradamente hacia eso que no debería responder exageradamente. De alguna manera, reeducar al sistema inmunológico a que ya no responda tan intensamente. Esa es también quizá la parte más importante, pero que tarda más. Y ahí las vacunas de alergia, la inmunoterapia específica con un alergeno que le causa problemas al paciente, ha demostrado ser muy útil. Y se buscan cómo modificarla para cada vez hacerla más efectiva, más costo efectiva para el paciente y en menor tiempo. Entonces, bueno, son en general los 3 caminos que seguimos usando. Un problema añadido es que hay que educar a los pacientes y hay que convencerles. Tenemos un problema serio en la patología alérgica. Hablamos de enfermedades crónicas en el tiempo. Van a durar mucho tiempo, muchos años. Normalmente casi el 50% de las rinitis alérgicas van a tener los síntomas por más de 10 años y un 22% toda la vida. Entonces, la gente se aburre, incluso con el asma, se aburre de tomar la medicación, se aburre de tomar el inhalador. Y tenemos un problema de que dejan de tomarlo, incluso siendo medicaciones que cuando están cerrados se la toman y les abre la vía aérea, es decir, que empiezan a respirar. Aún así, normalmente se aburre la gente. Y también es muy importante que hagamos hincapié y que les mostremos cómo funciona el mecanismo a los pacientes para que se den cuenta lo importante de que sigan con esa medicación y parar en las primeras fases, en las fases de desencadenamiento de esa inflamación, apagar el fuego cuanto antes, no cuando se ha hecho un incendio tremendo. Claro, que es lo que hace que al final el paciente que no sabe si es alérgico se está enfermando cada ratito, cada 15 días, cada mes, y entonces acude a un doctor, acude a otro y acude a otro, y evidentemente eso va mermando la economía de los pacientes. ¿Y se sabe cuánto es el gasto? ¿Es principalmente gasto de bolsillo? Pues depende, realmente aquí en México puede ser, depende si van a un sector privado, si van a un sector salud. Bueno, yo tengo datos, pero son alemanes, ¿eh? Claro, hay que contar el sueldo alemán, que no es el mismo que en nuestros países. Obviamente, el coste medio de una alergia respiratoria está en torno a los 12.000 euros al año. Hay que tener en cuenta que son costes directos e indirectos, es decir, no solamente lo que le cuesta al paciente, lo que cuesta el sistema sanitario, todo lo que es todos los costes, asociados también al absenteísmo y al presenteísmo. Absenteísmo son los que no van al trabajar o que los niños no pueden ir a la escuela, pero alguien se tiene que quedar a cuidarles y entonces afecta a toda la familia. Y el presenteísmo, gente que tiene tales síntomas que va a trabajar pero no rinde porque está totalmente desconcentrado porque sus síntomas son bastante intensos. Entonces todo eso tiene también un coste. Y a nivel respiratorio eso, y a nivel cutáneo incluso 17.000 euros. Pero claro, con sueldos alemanes. Pues es directamente proporcional. Al final es un medio donde tú te estás desarrollando. Y el cambio climático, al cambiar ciertos grados, el sobrecalentamiento, al cambiar esto, haces que cambie la vida de polinización y la forma de polinización de malezas, de árboles, de pastos. Y el exponerte, por ejemplo, a la contaminación hace que estos contaminantes se peguen a estos pólenes y permanezcan más tiempo en el medio ambiente.
Entonces por eso es que estás expuesto. Si antes nada más estás expuesto ciertas horas del día de 6 a 10, les decías no abras las ventanas del coche, no ventiles tu casa y después de las 10 lo puedes hacer. Actualmente estás expuesto todo el día. Entonces, estos cambios que han sido, y si te das cuenta, ha sido ya muy extremo, ya tienes calores extremos, frío extremo, no llueve, pero cuando llueve hasta que te inundes, ¿no? Entonces son situaciones que al final, pues como el sistema inmunológico, es una inflamación la que estamos viviendo en el planeta, con exacerbaciones de muchas patologías, no nada más a nivel alérgico, por el mismo cambio en el que estamos teniendo y que estamos involucrados. Hay además ya estudios comprobados en los que se ha sometido a los pacientes alérgicos a un polen en una cámara de estudio, es decir, completamente controlados todos los pacientes, y a esos mismos pacientes, después de haber estado 3 horas y luego se les ha seguido durante 24 horas cómo han sido sus síntomas después de la provocación con alérgeno, a los 14 días se les ha vuelto a poner en la misma cámara y se les ha añadido a eso que era el mismo polen los componentes de lo que es un tubo de escape del diésel, de lo que son los... Y se ha visto que los síntomas se disparaban en los pacientes. La única diferencia era que se había añadido las partículas diésel, que es uno de los contaminantes. Tenemos el ozono a nivel de tierra, tenemos los óxidos de sulfuro, de azufre, los óxidos del nitrógeno, tenemos multitud de contaminantes que los tenemos, que van incrementando, que incrementan una respuesta inflamatoria alérgica, y es lo que explicábamos a los pacientes, que no hay una nariz para una y otra para la otra, que se suman los dos, y de hecho nosotros desde la Organización Mundial de Alergia recomendamos que no solamente hay que dar un tratamiento médico a los pacientes, también hay que sentarse e intentar identificar problemas de polución que puede tener en su medio ambiente de cada día. Claro, no es lo mismo quien vive en un parque precioso que quien vive enfrente de una cementera. Todas esas cosas, claro, no siempre son intervenciones fáciles, porque uno dice, sí, claro, si usted me regala otro piso me cambio, pero no es, pero sí que hay que intentar reducir los momentos de exposición, no utilizar. Dentro de casa tenemos una polución que parece que no solamente es de la de fuera, dentro de casa a veces tenemos mucho más. Utilizamos sprays para limpiar los muebles, químicos en la cocina, inciensos, utilizamos gas, gente con mala ventilación incluso de las cocinas o de la propia casa, el síndrome de edificio enfermo, es decir, todas esas cosas afectan, y también tenemos que dar ese consejo como médicos, porque el objetivo es que mejore el paciente, pero con todas las causas, no solamente es el alergeno el que le causa esos síntomas. Sabemos que la misma cantidad de alergeno con mucha polución se incrementan notablemente los síntomas. Y eso yo creo que es uno de los conceptos que ha cambiado en los últimos años. Esto que comentaban los doctores le llaman el exposoma y la barrera epitelial. Entonces el exposoma es todo lo que está expuesto a esa persona. A veces queremos hacer fórmulas matemáticas muy simples, 1 más 1 son 2, pero como ya decía el doctor Anzotti y el doctor Cepeda, no son tan fáciles las sumas. O sea, se suman, pero con muchas relaciones directas e indirectas. Bueno, el cambio climático afecta la polinización, pero también los niveles de humedad, y eso afecta la exposición a hongos. No es tanto en nuestro país, pero hay zonas en África, en el Medio Oriente, que hacen tormentas del desierto, tormentas de arena, de manera diferente. Y todo eso se suma en esa agresión hacia los epitelios. Entonces el exposoma, todo lo que estamos expuestos, afecta a nuestros epitelios. Y epitelio se refiere a nuestras barreras, a nuestras fronteras inmunológicas. Tenemos 2 grandes fronteras, la piel y adentro de nosotros las mucosas, respiratoria, digestiva. Esas son nuestras fronteras con las que tenemos que interactuar con el exposoma, con lo que está fuera de nosotros. Depende cómo esté ese exposoma, cómo responde mi barrera. Y puede ser que mi barrera no esté bien regulada y responda exagerado, o finalmente se dañe tanto mi barrera por lo que ha estado expuesta que termine inflamándose y dándome problemas. No todo el mundo va a desarrollar alergia, pero sí puede tener otros problemas diferentes. Y ahora esta exposición y la falla en la barrera se ha relacionado con enfermedades autoinmunes, con tumores, con enfermedades neoplásicas, con muchas otras enfermedades, no solamente alérgicas. Entonces, bueno, cómo nos relacionamos con el medio ambiente y que también mantenemos nuestras fronteras es lo que define qué enfermedad vamos a o no a tener, ¿no?